Desde que mencioné la palabra sol, todo en el océano pareció cambiar. El capitán Esteban Vargas, curtido por décadas de navegar las rutas más peligrosas, nunca había sentido un miedo como el que esa mañana le oprimía el pecho. El barco mercante Aurora Negra había zarpado desde el puerto de Veracruz, rumbo a las islas del Caribe, cargado de suministros y secretos. Sin embargo, apenas el sol cayó bajo el horizonte, una neblina espesa, antinatural, comenzó a envolver la embarcación, sofocando la luz, amortiguando el sonido, trayendo consigo un frío que parecía arañar los huesos mismos de los marineros. Escucha esto bien. Si alguna vez en tu vida, navegando o no, ves que el sol se desvanece demasiado rápido y sin razón, huye, retrocede, reza, pero nunca sigas adelante. ¿Estás seguro de que tendrías el valor de continuar? El primer grito vino del vigía, un joven llamado Marcos, que juró ver a un hombre parado sobre las aguas, con los brazos abiertos, mirándolos fijamente mientras una sonrisa grotesca se dibujaba en su rostro. Cuando trataron de enfocarlo con la luz de las linternas, la figura desapareció, pero el mástil crujió como si un peso invisible se hubiese dejado caer sobre él. Abre los ojos ahora mismo y no te dejes engañar. Lo que los hombres vieron esa noche no era un náufrago pidiendo ayuda. Era un cazador, un heraldo de la desgracia, una sombra que los había marcado como suyos. Tú, en ese instante, habrías tenido el valor de seguir mirando o habrías caído de rodillas, suplicando misericordia. El motor de la Aurora Negra comenzó a fallar al tercer día, gimiendo como si algo vivo se retorciera en sus entrañas. El ingeniero jefe, don Ernesto, bajó a la sala de máquinas para investigar, pero nunca volvió. Lo último que escucharon fue el estruendo de un portazo metálico, seguido de un grito tan desgarrador que heló la sangre de todos los tripulantes. Presta atención. Nunca bajes solo a las profundidades de un barco embrujado. Nunca pienses que puedes vencer lo que no entiendes. ¿Tendrías tú el coraje de bajar a un lugar donde ni la luz ni las oraciones alcanzan? A medida que la niebla se espesaba, los hombres comenzaron a ver cosas imposibles. Cadenas que se arrastraban solas sobre la cubierta, sombras que se movían a contracorriente del viento, susurros en idiomas olvidados. Algunos intentaron rezar, otros intentaron saltar por la borda, pero el mar mismo parecía haberse transformado en una prisión de hierro y espuma, cerrándose sobre ellos como un puño cruel. Escúchame bien ahora. No hay salvación cuando el propio océano conspira contra ti. No hay esperanza cuando los espíritus antiguos reclaman lo que consideran suyo. ¿Qué harías tú si el agua misma te negara el refugio? Una noche, la niebla se abrió un instante, revelando algo que ninguno de los sobrevivientes podría olvidar. Un segundo barco, podrido y oxidado, navegando en paralelo a la Aurora Negra, aunque no había viento ni corriente que lo empujara. De su cubierta colgaban figuras humanas, descompuestas, como marionetas de carne y hueso balanceándose al ritmo de un vals silencioso. Desde la distancia, un capitán sin rostro les hacía señales para que se acercaran, moviendo un farol que despedía una luz verde espectral. Te lo digo ahora mismo, si ves un barco fantasma en medio del océano, jamás le respondas. ¿Serías capaz de ignorar un llamado que arrastra tu alma como un anzuelo invisible? El primer oficial, Diego Mena, convencido de que todo era una alucinación colectiva, ordenó acercarse al barco para investigar. Apenas las dos embarcaciones estuvieron lo suficientemente cerca, una ola brutal, no provocada por tormenta alguna, golpeó a la Aurora Negra, haciendo crujir sus maderas como si fueran huesos bajo la bota de un gigante. Varios hombres fueron arrojados al mar, y los que sobrevivieron vieron cómo las figuras del barco podrido se descolgaban y caminaban sobre el agua hacia ellos, arrastrando sogas, cuchillos oxidados y ojos vacíos.
Grábate esto en tu memoria. La curiosidad mató más hombres en el mar que las tormentas y los cañones juntos. Serías tú de los que avanzan hacia lo desconocido por un atisbo de gloria. Los sobrevivientes, aterrados, lograron cortar las amarras y alejarse a toda máquina. Pero la maldición ya estaba sobre ellos. Cada noche, un marinero desaparecía, tragado por las sombras, arrancado de su litera, arrastrado en algún infierno submarino del que no había retorno. El capitán Vargas, desesperado, ordenó sellar todos los accesos a las cubiertas inferiores, pero los golpes y gritos venían de dentro, como si los propios desaparecidos intentaran volver, transformados en algo monstruoso. Pon atención. Cuando el mal se instala en un barco, no importa cuánto cierres puertas o reces salmos, porque el enemigo ya no está afuera, sino dentro. ¿Podrías tú dormir sabiendo que debajo de tu cama se retuerce un cadáver que una vez fue tu amigo? A medida que los días pasaban, el agua potable se corrompió, los víveres se pudrieron y la desesperación se convirtió en locura. Hombres que antes eran hermanos se atacaban entre sí por migajas de comida o simplemente por oír un susurro que les ordenaba matar. La cubierta se tiñó de rojo más de una vez, y el océano, como un espectador hambriento, tragó los cuerpos sin juicio ni compasión. Ahora te lo advierto. La desesperación es el monstruo más feroz que habita en el mar, y no necesita garras ni colmillos para destruirte. Solo necesita roerte el alma. ¿Sobrevivirías tú sabiendo que la única compañía que te queda es la locura? Un anochecer sin estrellas, mientras la luna se ocultaba tras nubes negras como carbón, apareció un canto lejano, una melodía triste y antiquísima, imposible de localizar. Parecía provenir del mar mismo, y sin embargo vibraba en las cuerdas del barco, en las quillas, en el alma misma de los marineros. Uno por uno, comenzaron a caminar hacia la borda como sonámbulos, dejando caer sus linternas, sus armas, sus esperanzas, sumergiéndose en el agua helada sin ofrecer resistencia. Escúchame bien, no cierres tu mente a esto. El océano canta a sus víctimas antes de devorarlas, y quien escucha su llamado pierde para siempre el deseo de vivir. Podrías tú resistirte al canto de la muerte, y sin embargo, el capitán Vargas se negó a rendirse. Aún con el corazón en ruinas y los ojos llenos de lágrimas, amarró su cuerpo al timón y juró pelear hasta el final. En su delirio, creyó ver una figura encapuchada subiendo por la proa, arrastrando una cadena de anclas, avanzando hacia él con pasos silenciosos. El capitán gritó plegarias y maldiciones, pero la figura no se detuvo. Cuando la sombra extendió su mano, no sintió odio ni venganza en su toque, solo una tristeza infinita, como de quien lleva siglos condenando almas en pena. Te lo repito, el enemigo más temible no siempre es el más ruidoso, sino el que se acerca en silencio, cubierto de pena. ¿Estarías tú preparado para mirar a los ojos de tu propio destino? El amanecer jamás llegó. El cielo seguía pintado de un gris podrido, como si el mismo tiempo se hubiese detenido en esa noche interminable. Solo quedaban 5 hombres a bordo, incluyendo al capitán, y todos ellos parecían fantasmas, piel contra hueso, ojos hundidos, almas vacías. La radio estaba muerta, el timón inservible, el océano plano como un espejo sucio que reflejaba no el cielo, sino abismos de pesadilla. Te lo suplico, grábate esta advertencia en el alma. Cuando el mar se queda en calma absoluta, no es paz lo que viene, sino juicio. ¿Qué harías tú si te dieras cuenta de que no estás varado en el océano, sino en el mismísimo umbral del infierno? De la nada, el suelo de la cubierta empezó a humear, como si algo bajo el barco tratara de perforarlo desde las profundidades. Los tablones crujieron, se arqueaban como respirando, gimiendo con un dolor que parecía humano. De pronto, un chirrido agudo y el estallido de la madera
dieron paso a la aparición de una mano. No era una mano viva, no era una mano muerta, era algo en medio de ambas, cubierto de algas negras, dedos retorcidos, uñas largas como dagas oxidadas. Reacciona, muévete. Si alguna vez ves que el mar no solo quiere arrastrarte, sino también tocarte, es que ha decidido que no escaparás. ¿Te atreverías a acercarte o correrías aunque no hubiera dónde huir? Uno de los hombres, un muchacho apenas de 17 años, cayó de rodillas llorando, suplicando a su madre, a sus santos, a cualquier dios que aún escuchara desde el otro lado del velo. Pero sus oraciones fueron contestadas por una voz que no venía del cielo, sino del mar. Era un susurro frío que no prometía salvación, sino olvido. Y así, el chico fue arrastrado hacia el agujero como si 1000 garfios invisibles le perforaran la piel. No reces en un barco maldito. Actúa, pelea, ruge como si cada segundo fuera el último. ¿Tú serías capaz de enfrentarlo? ¿O caerías de rodillas esperando una salvación que nunca llegará? La tripulación restante intentó sellar la grieta con lo que pudo. Madera rota, clavos, hasta sus propias ropas empapadas en aceite, pero era inútil. Cada vez que cubrían una abertura, otra aparecía más adelante, más grande, más hambrienta. El Aurora Negra ya no era un barco, era un cadáver flotante, y los gusanos venían desde abajo para reclamar lo que creían suyo. Tienes que entenderlo. Cuando el propio cuerpo del barco quiere devorarte, es porque no hay escape en esta vida, ni en la próxima. ¿Podrías tú mantener la esperanza cuando hasta el suelo bajo tus pies quiere tragarte? El capitán Vargas, delirando de fiebre y terror, comenzó a anehablar con su viejo crucifijo, uno que había llevado al cuello desde su primer viaje. Le prometía al mar su vida a cambio de la salvación de los pocos hombres que le quedaban. Pero la respuesta que recibió fue una carcajada, una risa seca, áspera como las piedras, que resonó dentro de su mente y también fuera de ella. En las velas rotas, en los mástiles astillados, en el agua estancada que lamía las cubiertas. Escúchame, el mar no negocia, el mar toma, el mar exige, el mar cobra. ¿Tú ofrecerías tu vida sabiendo que no serías el último en ser tomado? El hambre, el miedo y la locura se mezclaron en un cóctel venenoso. Uno de los marineros, enajenado, intentó matar al capitán con un cuchillo oxidado, balbuceando incoherencias sobre liberarlos y despertar al que duerme bajo el agua. La pelea fue brutal, desesperada, animalesca. Finalmente, Vargas logró clavarle un astil de remo roto en el pecho al hombre, que cayó de espaldas con una sonrisa de satisfacción. Atiende bien ahora. La mayor amenaza no siempre viene de afuera. A veces nace en los corazones desesperados de aquellos en quienes confías. ¿Podrías sobrevivir sabiendo que cada mirada podría ser la de tu asesino? Los días y noches, si es que esas palabras aún tenían algún sentido, se confundían. La brújula giraba loca, las estrellas eran formas irreconocibles en el cielo. ¿Y el agua? Oh, el agua ya no era azul ni verde, era negra, espesa, casi sólida, como si navegaran sobre un lodo primigenio que se tragaba toda la vida que se atreviera a posarse en su superficie. No había peces, no había aves, no había sonidos. Solo el eco interminable de la propia desesperación. Grábalo en tu alma. Cuando el mar ya no respira, es porque se ha convertido en la tumba del mundo. ¿Tendrías el valor de seguir navegando hacia lo desconocido? Entonces, llegó el mensaje final. Apareció tallado en la cubierta, como si una mano invisible lo hubiera escrito con garras. Todos los barcos encuentran puerto. El tuyo está en el olvido. Las letras seguían manando un líquido oscuro, algo entre sangre y alquitrán, mientras la madera temblaba como si aún doliera cada letra impuesta en su carne. Nadie se atrevió a tocar las palabras, nadie se atrevió a leerlas en voz alta. Escucha ahora lo que te digo. Hay mensajes que no deben ser leídos, advertencias que no deben ser ignoradas,
y destinos que deben ser temidos. Tú, en su lugar, ¿mirarías hacia otro lado o te rendirías al mensaje de condenación? Al final, el Aurora Negra dejó de flotar. No fue una tormenta, no fue una embestida de olas. Simplemente, como una piedra rendida a la gravedad, empezó a hundirse, lentamente, majestuosamente, como si el océano hubiera decidido que ya era hora de reclamar lo que se había perdido. Vargas soltó el timón al que se había atado y, tambaleándose, subió a la cubierta superior, mirando al horizonte donde, por primera vez en semanas, creía ver una luz dorada, pura, temblorosa. Pero cuidado, a veces el diablo se disfraza de esperanza para que el final sea aún más cruel. ¿Serías capaz de confiar en la última luz que ves cuando todo a tu alrededor es oscuridad? El capitán saltó, como un acto final de desafío, nadando hacia aquella promesa lejana, mientras el Aurora Negra desaparecía, tragado por un remolino de aguas negras. Nadó con todo el poder que le quedaba en sus brazos, ignorando el dolor, la desesperanza, los susurros que trataban de arrastrarlo hacia el fondo. Pero cuando alcanzó la luz, cuando estiró la mano temblorosa para tocarla, descubrió que no era un barco, ni una boya, ni siquiera un reflejo. Era un ojo inmenso, imposible, de iris blanco y pupila de abismo. Te lo ruego, entiende esto. A veces, lo que crees que es tu salvación es en realidad el ojo que te observa desde el principio de los tiempos. ¿Te atreverías a tocarlo? El ojo no parpadeó, no tembló, no reaccionó. Simplemente observó, y en ese instante, Vargas comprendió la verdad. Una verdad tan aplastante que su mente, ya agrietada por el terror, se rompió como una copa de cristal cayendo al suelo. No estaban perdidos en el mar. El mar era un cuerpo, un ser colosal y antiguo, dormido en las profundidades, usando la ilusión de olas, cielos y estrellas como una máscara para cazar a quienes osaban cruzarlo. El océano no era un lugar. El océano era una criatura viva, paciente y hambrienta. Escucha, nunca más confíes en la inmensidad tranquila del agua, porque quizá no navegas sobre un mar, sino sobre la espalda de un monstruo, esperando despertar. ¿Serías capaz de aceptar que todo lo que has conocido es una mentira viviente? El ojo, al sentir la cercanía del capitán, soltó un parpadeo lento y ominoso. El movimiento del párpado levantó olas gigantescas que barrieron los restos flotantes de la Aurora Negra, como si fueran polvo en un viento de cementerio. Vargas, temblando, intentando nadar en ese caos, fue succionado hacia abajo, hacia el corazón de la criatura. Sintió las aguas cerrándose sobre él como una mano gigantesca. No lo olvides jamás. Cuando las olas no buscan matarte, sino arrastrarte hacia abajo, es porque alguien o algo desea que presencies su reino eterno. ¿Tú qué harías? ¿Pelearías hasta el último aliento o dejarías de luchar en la oscuridad líquida? Y fue entonces cuando lo vio. No era un fondo marino común. No era arena ni corales. Era una ciudad hundida, construida con materiales imposibles, de formas que herían la mente, que se retorcían en geometrías prohibidas, torres como colmillos, puentes como lenguas de piedra, callejones que no llevaban a ningún sitio salvo a más dolor. Todo estaba habitado por sombras que se arrastraban, que gemían, que extendían sus brazos buscando algo que ya nunca podrían alcanzar. Anota esto en lo más profundo de tu memoria. Existen civilizaciones perdidas que no murieron, sino que fueron devoradas, esclavizadas para siempre bajo mares vivientes. ¿Tú te atreverías a posar la mirada sobre sus calles prohibidas? Vargas fue arrastrado hacia el centro de esa ciudad maldita, donde una catedral gigantesca, hecha de huesos blanquecinos y algas petrificadas,
se erguía como una ofrenda a algo aún más terrible. Las puertas de esa catedral no eran puertas normales, eran bocas abiertas, esperando devorar a todo aquel que se acercara. Y desde su interior, un canto surgió, el mismo canto que antes había hecho a los marineros saltar por la borda. Pero ahora sonaba distinto. Ahora era una orden, una promesa, un contrato sin escapatoria. Tenlo presente siempre. Hay canciones que no están hechas para ser escuchadas por oídos humanos, porque quien las escucha ya no vuelve a ser humano. ¿Te atreverías a taparte los oídos si sabes que aún así el sonido entraría en tu mente como un veneno? Las figuras sombrías, habitantes de esa ciudad abisal, comenzaron a acercarse. No caminaban, se deslizaban, flotaban, arrastrando tras de sí redes rotas, maderos podridos, instrumentos de tortura oxidados. No tenían ojos, no tenían bocas. Eran todo lo que había quedado de los que alguna vez navegaron esos mares, atrapados para siempre en un destino peor que la muerte. Vargas, con el poco aliento que le quedaba, intentó nadar hacia atrás, alejarse, pero era inútil. El agua misma parecía endurecerse como vidrio a su alrededor. No olvides esto jamás. Cuando las almas en pena salen a tu encuentro bajo el mar, no buscan compañía, buscan reemplazo. Podrías escapar sabiendo que, si fallas, te convertirás en uno de ellos. La catedral abrió su boca aún más, y dentro de ella, algo empezó a emerger. No era un ser con forma definida, era como una masa de tentáculos, rostros que gritaban en silencio, ojos que se abrían y cerraban, bocas sin labios murmurando secretos que quebrarían cualquier cordura. De su núcleo emanaba una oscuridad más densa que el mismo océano, una oscuridad que se retorcía como viva, devorando luz, color y hasta el concepto de esperanza. Abre los ojos, no te permitas caer. Cuando enfrentes a un horror tan grande que hasta el concepto de miedo se desvanezca, sabrás que has llegado al centro del infierno. ¿Tendrías la mente lo suficientemente fuerte para no enloquecer en ese instante? Vargas gritó, un grito que no produjo burbujas, que no rompió la inmensidad del agua, pero que desgarró su alma en pedazos. La criatura respondió extendiendo un apéndice viscoso hacia él, rozándole la frente, y en ese momento, miles de visiones, recuerdos y futuros imposibles invadieron su mente. Vio barcos hundidos, marineros condenados, ciudades devoradas, planetas ahogados, soles apagados por océanos que no eran de este mundo. Anota esto como ley de vida. El verdadero horror no es morir, sino saber que tu sufrimiento es solo una gota en un océano de horrores infinitos. ¿Te atreverías a ver lo que hay más allá del velo de nuestra realidad? Algo dentro del capitán se rompió definitivamente. Su corazón dejó de latir, pero no murió. Su cuerpo siguió moviéndose, respirando ese líquido imposible, obedeciendo órdenes que ya no eran suyas. Convertido en una marioneta viviente, Vargas fue arrastrado hacia las puertas de la catedral, donde otros como él esperaban, formando una procesión eterna de condenados. Escúchame una última vez, si valoras tu alma. No todas las muertes son el final. Algunas son apenas el principio de una eternidad sin nombre ni rostro. Podrías caminar hacia el abismo si ya no tuvieras voluntad propia. El océano se cerró sobre él. Y así como había llegado, el aurora negra desapareció de todas las cartas marítimas, de todas las memorias humanas. Solo quedó una historia, susurrada por viejos lobos de mar en tabernas oscuras, sobre un barco que navegó demasiado lejos, que vio demasiado y que pagó el precio. Y a veces, en noches sin luna, los pescadores aseguran ver en la niebla un barco fantasma, con velas desgarradas y figuras silenciosas sobre la cubierta, navegando sin rumbo en busca de nuevas almas incautas. Presta atención ahora.
Si alguna vez ves en la distancia una embarcación que no hace ruido, que no lleva luces, que no parece obedecer las leyes del viento ni de las olas, huye, corre, no mires atrás. Estás seguro de que tendrías la fuerza para resistir la llamada de lo prohibido. Años más tarde, cuando los registros de la Aurora Negra ya eran poco más que leyendas, un equipo de exploradores submarinos decidió desafiar el miedo popular y buscar el naufragio perdido. Zarparon en un moderno navío, repleto de tecnología punta, confidentes de que los mitos no eran más que cuentos de viejos marineros embriagados, pero olvidaron la advertencia más vieja del mar. Hay lugares que no desean ser encontrados. Toma nota, grábalo en tus huesos. Cuando el mar guarda silencio ante tu llegada, no es porque te haya aceptado, sino porque te está cazando. ¿Te atreverías tú a ir tras un barco que el mismo océano ha sepultado en su odio? El primer signo de que algo iba mal llegó cuando el sonar dejó de funcionar. Primero pequeños errores, señales confusas, ecos que parecían moverse solos. Luego, interferencias que parecían formar palabras si uno escuchaba con suficiente atención. Atrás, atrás, no es tarde. Pero los exploradores, tercos en su búsqueda de gloria, siguieron descendiendo. A más de 2000 metros bajo la superficie, la oscuridad ya no era ausencia de luz. Era presencia activa de algo que no toleraba ser perturbado. Atiende ahora mismo. Cuando la oscuridad empieza a empujarte, como si tuviera peso y voluntad, es porque ya no estás en el mundo de los hombres. Seguirías bajando si sintieras que hasta el agua misma quiere aplastarte. A medida que el batiscafo descendía, comenzaron a ver cosas en la periferia de sus luces. Estructuras ciclópeas, restos de otros barcos, antiguos y modernos, enredados en una maraña de redes corroídas, esqueletos marinos que no deberían existir. De pronto, la silueta de la Aurora Negra surgió como un cadáver medio enterrado, sus mástiles quebrados como dedos dislocados apuntando al cielo muerto del abismo. Pero no estaba solo. A su alrededor, decenas, tal vez cientos de figuras flotaban inmóviles. Marineros, pescadores, soldados, todos atrapados en un limbo imposible, todos con los ojos abiertos y la boca congelada, en un grito que no podía escapar. Escucha esto ahora. Hay cementerios donde las tumbas aún respiran, esperando a sus próximos inquilinos. ¿Te atreverías tú a acercarte sabiendo que cada cuerpo allí te está mirando? Uno de los exploradores, temblando, intentó regresar a la superficie, pero el sistema de ascenso falló. No por una avería técnica, algo sujetaba el batiscafo desde abajo, impidiendo su escape. Una fuerza invisible, lenta pero inexorable, los arrastraba hacia el lecho maldito. Fue entonces que las comunicaciones se llenaron de voces. No voces humanas, sino ecos imposibles, fragmentos de idiomas extintos, cantos guturales que parecían corroer la mente misma de quien los escuchara. Grábate esta lección. Cuando oigas voces en la profundidad, no son rescatistas, son sepultureros. ¿Tendrías tú el temple de ignorarlas mientras rasgan tu alma? Dentro del pequeño submarino, el pánico estalló. Luces parpadeando, alarmas sonando, instrumentos rompiéndose sin causa aparente. Uno de los exploradores, enloquecido, golpeó la compuerta de emergencia intentando salir, mientras otro rezaba a gritos hasta romperse la voz. Pero todo fue inútil. La cápsula fue lentamente aplastada, no por la presión natural del océano, sino por una voluntad antigua, oscura, incansable. Uno por uno, los tripulantes fueron arrebatados, sus cuerpos absorbidos en la negrura y sus almas engullidas en un silencio eterno. Recuerda bien esto, hay gritos que no se escuchan, pero que desgarran más que cualquier cuchillo. ¿Serías capaz de guardar la cordura cuando el último sonido que oyes es el de tu propia alma quebrándose? Arriba, en la superficie,
El barco nodriza perdió todo contacto. Primero pensaron en un fallo técnico, luego en un accidente. Pero al caer la noche, cuando fueron a buscar en las coordenadas acordadas, encontraron algo que les heló la sangre. Una boya flotando sola, oxidada, cubierta de algas negras, con un solo mensaje grabado en ella. Demasiado tarde. No hubo restos del batiscafo, no hubo señales de los hombres, solo el eco de una advertencia maldita perdida en las olas. Escúchame, si algún día eres tentado por la gloria o el conocimiento prohibido, el mar guarda sus secretos no por ignorancia, sino por piedad. ¿Aceptarías tú pagar el precio de saber aquello que el universo ha tratado de ocultarte? Desde aquel día, el área fue sellada en todos los mapas oficiales. Los satélites, cuando pasaban sobre esa porción de océano, captaban imágenes distorsionadas, sombras imposibles moviéndose bajo la superficie, y cada tanto, muy de vez en cuando, una señal de auxilio surgía de las profundidades, una llamada de ayuda en frecuencias olvidadas, firmada por nombres que hacía décadas se daban por muertos. Tienes que entenderlo ahora. A veces, la verdadera condena no es morir, sino seguir gritando para siempre en una oscuridad que nunca responde. ¿Te atreverías a responder si una radio abandonada empieza a llamarte por tu nombre en mitad del océano? Se dice que, en noches sin luna, cuando la niebla baja como un manto de muerte, se puede ver a lo lejos el aurora negra, navegando errante, sus velas podridas hinchándose con un viento que no existe, su tripulación de sombras eternas buscando con mirada vacía nuevos compañeros para su condena. Y cuentan los más viejos del puerto que si ves a la aurora negra, ya es demasiado tarde, porque su mera visión es una sentencia sellada. Abre tu mente a esta verdad aterradora. Hay destinos peores que la muerte, y hay viajes que nunca deberían haberse iniciado. ¿Tú mirarías hacia otro lado o te rendirías a lo inevitable? Pero lo que nadie sabe, lo que ni siquiera los ancianos se atreven a susurrar en las tabernas más oscuras, es que el aurora negra no está solo. Cada siglo, cada era, la criatura que duerme bajo los mares libera uno de sus emisarios, barcos fantasmas, maldiciones flotantes, heraldos de la extinción. El aurora negra es apenas el primero. Ahora, en la vastedad del océano, otros cascarones rotos empiezan a emerger de las profundidades. Barcos vikingos con tripulaciones podridas, galeones españoles tripulados por esqueletos llorando sangre negra, submarinos oxidados cuyos pasajeros aún golpean las compuertas con uñas deshechas, buscando una salida que no existe. Escucha bien. Y no lo olvides jamás. El mar no olvida, el mar no perdona, el mar viene por todos. ¿Y tú? ¿Crees que estarás a salvo en la costa cuando los océanos se levanten a cobrar sus deudas? Se cuenta que cuando la flota de los condenados alcance el número perfecto, el número que ningún hombre debería pronunciar, no habrá muro, no habrá ejército, no habrá nación capaz de detenerlos. El mar se abrirá en grietas imposibles, las aguas se convertirán en bocas y las ciudades serán engullidas, una por una, mientras los barcos espectrales navegan sobre las ruinas, cantando su himno de muerte para un mundo olvidado. Presta atención ahora. Cuando sientas temblar la tierra bajo tus pies, no será un terremoto, será el latido del corazón del océano despertando. ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? ¿O simplemente cerrarás los ojos esperando que no te encuentre? Y ahora, viajero, tú que has tenido el valor de llegar hasta el final de esta historia, tienes dos opciones. Ignorar las señales, seguir caminando en la ignorancia como tantos otros, o abrir los ojos, abrazar el conocimiento oculto y acompañarnos en cada nueva historia que se adentra en los rincones más oscuros del universo. Si quieres seguir explorando horrores más profundos, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones
porque lo que está por venir hará que esta historia parezca solo un susurro en medio del grito eterno del océano. Suscríbete y únete a la tripulación antes de que el Aurora Negra te encuentre navegando solo. No digas luego que no fuiste advertido.